Bien, y ahora vamos a seguir conversando de temas internacionales. Estamos con Ramiro Escobar, internacionalista. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Un gusto conversar contigo, como siempre. ¿Cómo te va, Raúl? Un gusto saludarte y estar en el programa. Bueno, tenemos esta conversación en un momento triste, trágico, ¿no? Porque hemos visto esta situación repentina, sorprendente, dramática en Japón del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. He estado haciendo, digamos, un poco de registro, de búsqueda, y he descubierto que no es la primera vez que un político japonés es asesinado. De hecho, el primer asesinato se produce en 1960 en un debate en público con un sable. Pero bueno, no es algo que parezca tradición en el Japón a pesar de estos antecedentes, ¿no? Sí, esa escena de los años 60 fue terrible. Era un político socialista, estaba hablando en televisión y de pronto apareció alguien y con un sable, ¿no? Pero sí, en 1994 el alcalde de Nagasaki también fue asesinado. Sí. En este caso, al parecer, por la Yakuza, que es una famosa mafia japonesa que tiene brazos en distintas ciudades. Pero en general no es habitual que en Japón ocurran ese tipo de hechos porque, entre otras cosas, es muy difícil que un civil tenga armas, ¿no? Hay una serie de restricciones muy rigurosas, más rigurosas que las que hay acá. Acá además hay mercado clandestino, en Japón es muy difícil que ocurra eso. Y tan es así que en el momento que se produce el asesinato del ex primer ministro, no hay una seguridad fuertemente desplegada como ocurre en los países de América Latina, ¿no? O sea, Shinzo Abe estaba hablando y de pronto apareció un señor, y al parecer con un arma casera, un arma, le llaman estas armas que usan los delincuentes, a veces se la fabrican, y con eso disparó. ¿No? Hechiza, exactamente. Sí, efectivamente. Y este es un arma que él se fabricó. Él era una persona que aparentemente tiene formación, ahí está el arma justamente, que aparentemente tiene formación militar, y entiendo que lo que habían encontrado además en su casa cuando entraron a registrarla era artefactos explosivos, y han realizado una explosión controlada sobre estos artefactos en su casa. Era un tipo que tenía una fascinación por las armas y quería generar un magnicidio, un poco a la gringa, ¿no? Sí, es curioso, Raúl, pero no sé si te has fijado que en las últimas semanas o meses, más bien, han empezado a ocurrir este tipo de episodios, no solo a nivel político, sino a nivel social, en otros países del mundo, fuera de Estados Unidos, que es, digamos, la triste meca de episodios violentos de pistoleros, ¿no? No sé si recuerdas en Dinamarca hace un poco. Sí, claro. ¿No? Y ahora esto en Japón es bastante extraño porque, primero, que es extraño que haya un tiroteo en la calle en Japón, y segundo, que se dirija contra una figura de tanta relevancia como Shinzo Abe, ¿no? Shinzo Abe fue primer ministro 2 veces, ¿no? De 2006 a 2007, después 2012 a 2020. Era un político japonés de bastante peso, ¿no? Alguien que había tenido diálogos y convenios con grandes líderes mundiales como George W. Bush, incluso con Trump, ¿no? Asistió varias veces a la cumbre del G7. Entonces, y tenía, digamos, una política exterior un poco distinta a los anteriores, bastante nacionalista. Quería empezar a promover un Japón que no se quede tan atrás respecto de China, porque no sé si recuerdas, pero unos 20 años atrás, cuando se hablaba del Asia, la referencia del país poderoso y potencia económica era Japón, no era China, un poco más atrás incluso, y después eso empezó a cambiar. Claro. Entonces él quería repotenciar a Japón política, económica e incluso militarmente. Claro. Ahora, esto comienza con su política económica, los famosos Abenomics, ¿no? Así es. Ahora mira, eso es curioso porque acá una política como la de los Abenomics le pararía los pelos de punta a un liberal o neoliberal clásico, digamos, de estos tiempos, ¿no? Porque es una política más bien heterodoxa, ¿no? Lo que pasa es que era una política que tenía mucho intervencionismo del Estado para romper con la recesión, pues. Así es, así es. Una suerte de New Deal en Japón, más al estilo japonés, ¿no? Sí. Que implicaba subir impuestos, implicaba la intervención del Estado, pero implicaba a la vez promover las inversiones a todo nivel de las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Sí. Entonces, sí le funcionó en parte, ¿no? Hizo que bajara el desempleo, ¿no? Hizo que Japón creciera, pero en los últimos años de su mandato empezó a decrecer, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, esa política económica
hizo que Japón reflotara, por ejemplo, y se sintiera ya en las grandes ligas como antes, y ahora Sí. es la tercera economía mundial, a pesar de los problemas y a pesar de la enorme fuerza de la megapotencia china. De acuerdo. Ahora, esto, digamos, marca un antes y un después en Japón. Shinzo Abe es el primer ministro que estuvo más tiempo en el cargo en la historia de ese país, lo que pues va a generar seguramente un luto nacional y seguramente nos hará hablar mucho tiempo de él porque efectivamente marca un antes y un después en este país, ¿no? Sí, es como, no sé, yo estaba tratando de encontrar un parangón acá, pero como ha sido muy inestable la política peruana en los últimos años, digamos que no encontraría a alguien así, porque alguien me decía que fue Fujimori, no ni hablar, pues, gobernó muchos años, pero fue muy controvertido en el sentido de que está en la cárcel ahora por último, es un golpe de Estado, ¿no? Sí. Shinzo Abe no hizo nada de eso, pero sí tenía enemigos, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvo frases ásperas contra sus opositores, ¿no? Incluso un gran medio de comunicación japonés, Asahi Shimbun, creo que se llama, y lo acusó de querer vetar una emisión sobre algo que sigue siendo controvertido en la zona asiática, y es el papel de las mujeres esclavas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él tuvo una frase desafortunada diciendo que, bueno, que en realidad no habían sido obligadas y se armó un escándalo internacional, incluso con Corea del Sur, con China e incluso con Estados Unidos, y tuvo que desdecirse y decir que se rectificaba, ¿no? También prometió que las mujeres tenían más presencia en el gobierno y no fue así, ¿no? O no fue tan así. Entonces, sí era un político bastante valorado, bastante querido, pero también tenía grandes enemigos y una parte de la población no lo quería, digamos, ¿no? Pero sí era una figura política de gran peso, ¿no? De acuerdo, sí. Ramiro Escobar, como siempre, un gusto conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo y hablamos pronto. Gracias, Raúl, un gusto de verte, saludarte y poder conversar contigo y con los amigos televidentes o oyentes. Nos vemos. Hasta pronto, gracias. Y ahora estamos